Hola, soy el profesor Herbert González Zimla. Les explicaré las 4 lecciones de arte griego y vamos a comenzar por una orientación cronológica. La cronología del arte griego se divide en una serie de periodos que son el periodo prehelénico, la Grecia primitiva, la Grecia arcaica, clásica, postclásica y helenística. El periodo prehelénico abarcaría de los siglos XVIII al XII a.C. y se divide en 2 etapas claramente diferenciadas: el periodo cretense o minoico, que abarcaría del siglo XVIII al siglo XV a.C., y el periodo aqueo o micénico, que abarcaría del siglo XV al XII a.C. La Grecia primitiva es el periodo que también se conoce como los siglos oscuros de Grecia, porque no se sabe con exactitud qué ocurre. Es la etapa de la invasión de los arios indoeuropeos dorios y es una época de asentamiento y formación de la civilización clásica. Abarcaría los siglos XI al IX a.C. La Grecia arcaica serían los siglos VIII al VI a.C., la Grecia clásica es el siglo V, también conocido como siglo de Pericles, la Grecia postclásica, el siglo IV a.C., condicionado por la personalidad de Alejandro Magno, y la Grecia helenística es la etapa de descomposición de la civilización griega, que abarcaría del siglo III al siglo I a.C., es decir, a la conquista por parte de la República y el Imperio Romano. El marco geográfico ayuda a explicar por qué apareció la civilización y la cultura griega de acuerdo a 4 áreas geográficas claramente diferenciadas. La primera es la península de los Balcanes y la península del Peloponeso. Fíjense ustedes bien, aquí tienen la península balcánica, aquí tienen la península del Peloponeso, y esa región la denominamos la Doria. La costa de Asia Menor, es decir, la costa que actualmente corresponde a Turquía, al mar de Mármara y al mar Negro, es lo que denominamos la Jonia. Eolia sería el territorio de las islas del Egeo, incluyendo entre ellas a Creta, la más importante, y el sur de Italia y los territorios occidentales serían la Magna Grecia. El escenario de la historia de Grecia es uno de los más abruptos del mundo. Las cadenas montañosas y las lluvias irregulares condicionan la agricultura, que siempre es muy pobre, y vinculada al secano y a la tríada mediterránea, es decir, al cultivo del olivo, la vid y el cereal. Los griegos tuvieron una economía volcada al mar, que a través de la navegación facilitaba el contacto y la lejanía. Esto genera localismos políticos muy acusados, es decir, las ciudades griegas tenían cada una su modelo político y en el fondo también cada una tenía su sistema artístico. Los 2 rasgos más definitorios de la civilización griega son el antropocentrismo y la filantropía. El período cretense se desarrolla en la mayor de las islas del Egeo, que es la isla de Creta, durante el Neolítico final y la Edad del Bronce, es decir, entre los siglos XVIII y XII a.C. Creta fue poblada por gentes de origen muy diverso. Los arqueólogos discuten si eran prioritariamente asiáticos, egipcios o indoeuropeos. En cualquiera de los casos, hoy se acepta que es una hibridación mezclada de todos estos grupos, de modo que en el arte cretense confluyen rasgos de todas estas culturas. Los cretenses se incluyen dentro de las civilizaciones históricas por tener escritura. Es el famoso lineal A y lineal B, que es una escritura silábica. Se organizaban como una zalasocracia, es decir, como un señorío comercial marítimo, con un rey sacerdote a la cabeza que controlaba la riqueza, el mar y la producción. Fíjense ustedes, aquí tienen la isla de Creta, situando los más importantes yacimientos arqueológicos: Knossos, Cesto, Hagia Tríada, Gortina. Los cretenses fueron una cultura urbana. La arqueología ha encontrado grandes ciudades con complejas estructuras arquitectónicas: Knossos, Malia, Hagia Tríada, Plátanos, Gortina. Tenían unas ciudades de urbanismo irregular y crecimiento orgánico radioconcéntrico, es decir, todas las calles eran radiales y confluían en un palacio situado en el centro de la ciudad. No tienen murallas,
en lo que podemos deducir que la sociedad cretense era una sociedad pacífica, o el mar formaba una barrera natural infranqueable que convertía a la sociedad cretense en una sociedad pacífica, y controlaban el comercio por medio del dominio del señorío marítimo, es lo que antes les decía de la thalassocracia. Había, eso sí, una gran calle que comunicaba la ciudad con el puerto, era una calle de normalmente 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. La arquitectura cretense es una arquitectura arquitrabada, no conocen el arco, y usan la columna troncocónica invertida con capitel de moldura simple, que actualmente es considerado el antecedente del orden dórico. Llamamos columna troncocónica invertida aquella cuyo diámetro de base es inferior al diámetro de cúspide. El palacio cretense es una estructura arquitectónica abierta que se ubica en el centro de la ciudad y en la que está la residencia del rey sacerdote y de la administración pública. Se articula en torno a un gran patio donde se hacía la ceremonia de la taurocatapsia. Este es el plano de Cnosos, este es el gran patio de la ceremonia de la taurocatapsia y de los grandes rituales políticos religiosos. Aquí estaría el área residencial oficial con los salones de recepciones, estos serían los centros de almacenaje y el resto de las dependencias administrativas y residenciales del conjunto palaciego. La pintura cretense nos muestra un número considerable de escenas de la vida cotidiana en estos palacios. Esta pintura, concretamente, que está en el Museo de Heraclión, de hacia el 1500 a.C., muestra la taurocatapsia, que no deja de ser sino un juego circense atlético en el que los acólitos o los devotos del dios fecundador, representado como un toro, hacen una acrobacia saltando por encima del lomo, ¿no? Fíjense que la representación iconográfica muestra precisamente el toro dando un brinco en el momento triple en el que el atleta coge al toro por los cuernos, le salta por encima de la grupa y cae de pie haciendo una acrobacia. Son los llamados juegos circenses taurinos que existen, como ven ustedes, desde el 1500 a.C. Esta es una reconstrucción del área oficial de la fachada principal del Palacio de Cnosos, abierta hacia el patio, en el que tienen balcón manifestatorio para el rey sacerdote, una gran tribuna con una columna troncocónica invertida y los salones principales articulados en torno a un pequeño patio, abiertos precisamente a esa gran plaza o a esa gran explanada donde se hacían las ceremonias más importantes. La excavación arqueológica del Palacio de Cnosos ha dado resultados muy interesantes en lo tocante al estudio de la cerámica. Se han encontrado grandes vasijas de almacenaje, que son los famosos pithoi, aquí tienen ustedes unos cuantos conservados in situ, y cerámica pequeña, como esa cantimplora que tienen ustedes en la diapositiva, decorada cuidadosamente con escenas marítimas, muchas veces son pulpos, peces y otros animales, en color negro sobre fondo blanco. Fíjense ustedes que esa concretamente es de hacia el 1500 a.C. Les muestro también el Palacio de Malia. El Palacio de Malia es de hacia el 1600 a.C. En él se ha documentado algo muy interesante, que es un jardín de palmeras, entendidas ya como un jardín sagrado, dedicadas al dios Sol, porque la palmera, al abrirse hacia todos los puntos, igual que el Sol irradia con sus rayos hacia todos los puntos, se considera un símbolo del astro rey. Fíjense bien en la diapositiva, porque tienen una estructura análoga a la de Cnosos, una gran plaza ceremonial, las dependencias palaciales y representativas, las salas de almacenaje, y aquí es donde tienen ustedes el espacio dedicado al jardín de las palmeras sagradas. Las ceremonias religiosas del mundo cretense son muy complejas. En líneas generales sabemos que hay un dios fecundador, identificado como el toro, y una diosa fecundidad, identificada como la gran madre o la gran cueva de la maternidad. A esos dos dioses se les da culto en forma de unión sagrada de sacerdote fecundador y sacerdotisa fecundidad por medio de la representación del labrix o doble hacha. Aquí tienen ustedes una representación del labrix y una ceremonia de libación en la cual una sacerdotisa derrama líquido sobre la mesa de altar.
En este caso concreto se trata de la decoración en pinturas enyesadas sobre un sarcófago encontrado en Agia Tríada, en la cual hay un sacrificio funerario en el que los vivos se despiden del difunto ya en su tumba. Fíjense que el difunto no tiene precisamente brazos para mostrar que ya no tiene actividad y está muerto, y recibe una ofrenda que es una maqueta de un barco, unos terneros, y esas dos ofrendas religiosas, la del Lábrix y la del difunto, se amenizan con música tocada por cítaras. Es una escena, como ven ustedes, llena de vitalidad. Y fíjense también en el detalle de que todas las figuras mantienen la ley de jerarquía y la ley de frontalidad, pero se diferencian de las del arte egipcio en la posición de la cintura de avispa, es decir, tienen la cintura adelgazada de forma que son claramente reconocibles. Este sarcófago actualmente se data hacia el 1400-1380 a.C. y se conserva en el Museo de Iraklion. Por último, decirles que los cretenses tenían también producción escultórica. En el Museo de Iraklion se conserva, procedente de la sala de ofrendas del santuario de Cnosos, la famosa diosa domadora de serpientes. Es una obra de loza blanca, pintada, de 29,5 centímetros de altura, que se data hacia el 1600 a.C. y que representa a una dama cretense danzando, dedicando su baile a la diosa fertilidad. En principio parece que está en contemplación de la propia diosa, o por lo menos en trance de contemplación. Fíjense que en el fondo estamos ante un ex voto, es decir, un regalo dedicado a la diosa fecundidad. La sacerdotisa viste una falda de volutas con delantal, corpiño muy ajustado, que vuelve a incidir en la idea de la cintura de avispa, que deja los pechos de la sacerdotisa al aire como símbolo de la primera nutrición, y lleva en las manos dos serpientes que simbolizan la riqueza y la fertilidad del suelo, porque las serpientes, al vivir en áreas subterráneas, conocen dónde y por qué existe la riqueza en el suelo, ¿no? Y por tanto dónde reside la riqueza agraria. La sacerdotisa está representada con ojos almendrados, de mirada hipnótica, y tiene un gato sobre la cabeza, que es el símbolo del conocimiento de lo superior. Piensen ustedes que el gato es capaz de ver en la oscuridad y, por tanto, la sacerdotisa también es capaz de ver el futuro en la oscuridad de lo que se debe conocer. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase.